Vieron que está grabado los videos anteriores y subidos a la red, así que por lo menos para tenerlos como instrumento o herramienta de consulta. Y ahora, bueno, vamos a dar comienzo al tercer encuentro de formulación y evaluación de proyectos de inversión en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires. Bien, y lo vamos a dividir en dos partes. Si podemos dar las dos partes hoy, muy bien. Si no podemos, estaríamos dando una sola parte. Estudio técnico, capítulo 3. La bibliografía que ustedes tienen facilitada es Gabriel Bacurbina, como lo venimos siguiendo, y el capítulo es estudio técnico, y hay una parte adicionada de otros dos libros que ustedes pueden consultar en la bibliografía. Vamos a identificar las partes que conforman el estudio técnico, describir los tres métodos para representar un proceso, cuáles son los factores relevantes para la adquisición de un equipo o maquinaria, explicar las características de los métodos cual y cuantitativos que se emplean para localizar nuestra planta, mencionar cuáles son los factores determinantes del tamaño de planta, señalar, bueno, este método no, porque ya hay métodos eh, en tres dimensiones que se pueden hacer en las plantas industriales, así que este lo vamos a sacar, y explicar la importancia que no tienen tanto los aspectos jurídicos como organizativos en una evaluación económica del proyecto. Estas palabras que les voy a decir a ustedes son sumamente importantes. El podríamos hacer eh, eh, se utiliza mucho en los juegos de niños. Che, podríamos juntarnos, podríamos hacer tal cosa. Bueno, el podríamos hacer generalmente va con una famosa frase que es posiblemente esto, y ahí arrancan todas las cosas que uno dice. Esto nos diría, nos permitiría obtener, nos haría lograr, nos permitiría construir. Bueno, esto es lo que no tiene que ocurrir con el caso de un proyecto de inversión. ¿Eh? El famoso probablemente nos haría ganar, eso tampoco sirve, porque no nos da certeza. ¿No? Esto no es un proyecto de inversión, esto es una declaración de buenas intenciones. Y de buenas intenciones está lapidado o asfaltado el camino al infierno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, un proyecto, es pasar de un riesgo aventurado a un riesgo calculado. Esto es un proyecto de inversión. Saber que vamos a perder en el caso de que los riesgos aumenten y vamos a saber cuánto vamos a perder y vamos a saber cuándo nos vamos a retirar. Para eso tendremos que construir algunas cosas. A mí me gusta siempre tomar algunas frases interesantes de algunos filósofos. En este caso, Noam Chomsky, que es uno de los representantes más importantes y contemporáneos de la de la filosofía anarquista. La población general no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe. Esto es muy interesante, porque habla de la ignorancia de la sociedad. ¿Se acuerdan ustedes? Yo les mencioné que generalmente se maneja con ruido. Hoy todo es ruido. El 95% de la información que anda dando de vuelta es ruido. Solamente 4,55% de esa información es importante y el 0,05 es trascendente. Ahora, darnos cuenta cuál es la trascendente, cuál es importante y qué ruido es el secreto de subir en la escala académica o profesional o de lo que ustedes consideren que les permite acceder. Una buena parte de los hombres, nos dice Ortega y Gasset, es un filósofo español que también vino muchas veces y se dedicó mucho a pensar la Argentina. Una buena parte de los hombres no tiene más vida interior que la de sus palabras y sus sentimientos se reducen a una existencia oral.
Y esto lo baso en lo que acababa de decir. Todo el mundo habla, 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 y todo ese hablar es lo que construye. Y si se miente, está en una construcción de esa mentira. Por eso arranqué diciendo todo lo que mencioné hasta este momento. Y ahora vamos a ver cuáles son los tres enfoques que le vamos a dar a un proyecto de inversión. Vamos a tener la cabeza del productor, obviamente con una base tecnológica, vamos a tener la cabeza del empresario con un enfoque organizativo, el comercial menciono en esta oportunidad, o el enfoque económico del financista. Con estos tres modelos y estas tres cabezas, ustedes tienen que semblantear cómo es el empresario al cual ustedes le están llevando su proyecto, o ustedes mismos si el proyecto es propio, y qué tienen que rebalancear de todo eso para hacerlo bajar a la tierra. Porque esto va a ser muy completo. La información que ustedes van a jugar en este partido va a ser muy completa. ¿Y por qué va a ser muy completa? Porque van a tener todos los aspectos absolutamente abiertos y presentados y balanceados para poder llevar adelante el proyecto. Así que bueno, arranquemos con la parte técnica. Son las 19:21. A las 8 cortamos para hacer una pequeña picadita de todas las opiniones que ustedes tienen. Vamos a hacer un breve análisis de la complejidad que lleva un proyecto de inversión, ¿no? Entonces tenemos un sistema productivo, vamos a tomar la manufactura, que es el sistema más complejo de la actividad industrial o de cualquier tipo de organización. Cuando uno manufactura tiene que tomar factores productivos hacia atrás, tierra, capital y trabajo, mirados desde el punto de vista de la economía, mirados desde el punto de la actividad industrial, toma materia prima, le pone equipamientos o bienes de capital, y le pone capital humano para la gestión y administración y producción. Los transforma y obviamente salen de la empresa bienes y servicios que son entregados a sus clientes. Este sistema, mencionamos de esta manera, materias primas, equipo, lo que mencioné hasta hace un ratito, y todo esto tiene dos alternativas. Puede ser eficiente, puede ser tolerable o puede ser ineficiente. Si es eficiente, estamos en el máximo nivel técnico, que es el que buscamos. Si es tolerable, nos permite ser más o menos eficiente, pero no nos hace perder plata o no hace poner en riesgo nuestra empresa. Ahora, si es ineficiente, indudablemente va a morir, ¿no? El primero crece, el segundo sobrevive hasta que parezca eficiente, y el tercero muere. En un análisis de estrategia, Sallenave, un autor muy conocido por algunos libros, mencionaba eso. El comportamiento estratégico te permite ir renovándote todos los días, hacer cosas de mejora continua e ir acercándote a la eficiencia. Quedarte en el mismo lugar, el statu quo, te lleva indudablemente a pasar de lo tolerable a lo ineficiente. Una persona es lo mismo. Puede ser una persona ingenua, que administra de manera ingenua, entonces aporta de los tres factores productivos lo que vende, su trabajo. Puede ser materialista, vamos a tocar algunas filosofías de las más tradicionales. Puede ser un materialista, seguir la idea de decir, bueno, yo vendo esto, gano esto, qué sé yo, y no me importa creer en nada. Puede ser colectivista, puede decir que más allá del materialismo, creo en que la propiedad privada debe estar en manos del pueblo y el pueblo debe organizarse para administrarlo. Puede ser positivista, donde lo único que existe es eso, lo positivo, el resto no tiene ningún valor. Puede ser existencialista, algo que mencionamos alguna vez, que es una mezcla de egoísmo materialista
pero se buscan otras cosas como la esencia, en cambio el materialista considera que no hay esencia. O se puede ser posmoderno, entendiendo como la posmodernidad que todo se pone en juego y no existe verdad. La verdad es relativa y depende de un montón de otras cosas. Bueno, igualmente todos estos individuos, todas estas filosofías encarnadas en una persona lo van a llevar a ser eficiente, tolerable o ineficiente. El problema es cuando las ideas están muy cargadas sobre los individuos que lo congelan, lo bloquean o no le permiten avanzar. Y todos luchamos contra este tipo de cuestiones. Lo digo personalmente y haciéndome cargo de esto. ¿Eh? O sea, a veces las ideas no me dejan avanzar. Y cuando soy muy práctico me aburro, en mi caso. Entonces, hacia eso definirá que el tiempo para que esto ocurra. Estas corrientes de pensamiento me permitirá definir el tiempo para que esto ocurra. Si soy eficiente, tolerable o ineficiente. Bueno, consideramos los objetivos que vamos a llevar adelante dentro de este estudio. Vamos a hacer un análisis de dónde conviene ubicar nuestro proyecto, pero previamente vamos a definir el tamaño lógico que debe tener. Vamos a analizar la disponibilidad de dónde van a estar los suministros, porque es uno de los métodos que vamos a utilizar, y vamos a ver si hay disponibilidad. Imagínense que hay algunos lugares donde necesitamos mucha agua, por ejemplo, las refinerías de petróleo necesitan mucha agua dulce, entonces no pueden ubicarse nunca en lugares secos. ¿Mm? No se puede poner una refinería cerca del lugar de extracción. Hay que traerla acá, como en el caso de Argentina, hace un siglo más o menos se instaló refinería La Plata, donde tenemos una de las refinerías más importantes de Latinoamérica. La identificación del proceso, claro, vamos a tener que detallar al milímetro los procesos y determinar qué organización humana y jurídica vamos a utilizar. Esto que está acá no solamente lo hacemos los ingenieros, lo hacen los ingenieros, de recursos humanos, los abogados, los financistas, todos los que juegan el partido. Vamos a ir a un grupo transdisciplinar. O sea, vamos a tener hasta los idóneos que saben el detalle o el secreto, el estado del arte de las cosas. Entonces vamos a verificar la posibilidad técnica de fabricación de productos y analizar y determinar lo que mencioné. Como mencionaba o decía hace un instante, el ingeniero en su acepción original es el que hace y estudia todo este tipo de cuestiones. Es el que tiene la cabeza para llevar adelante. ¿Eh? Y las actividades que se llevan adelante en esta área, en esta parte de formulación del proyecto, es distinto al estudio de mercado. Por eso arranqué hoy, antes de empezar a grabar, con este comentario. ¿Eh? Y también acá es muy necesario tener tanto creatividad como innovación. Ustedes recuerden que cuando hablamos de ventaja competitiva, es todo aquello que nos permita a nosotros ganarle al otro eh, en tecnología, en recursos humanos o tecnologías blandas o skill soft, como se llama, competencias blandas. ¿Eh? Mientras más entrenados estemos, mejor. Eh, pero una cosa es elaborar ciertos productos y otra cosa es producir calidad y precio. ¿Mm? Como muchas veces menciona el presidente de Argentina, que agarra y dice, porque nosotros tenemos que vender el mejor producto al mejor precio. Bueno, y ahí te transformás en competitivo. Bueno, pero aguas arriba hay un montón de elementos que hacen jugar a todo esto que estoy mencionando para que sea de determinada manera. Bien. Matías Bamonde se cayó del mapa. Bueno, planeación estratégica de una organización. ¿Qué tenemos que tener? ¿No? La estructura ideal de la organización para llevar adelante nuestro modelo,
la organización física y administrativa. O sea, acá entra absolutamente todo lo que a ustedes se le ocurra. Si bien hablamos del estudio técnico, es todo el pensamiento de cómo voy a pensar la empresa. Y cuando hablamos de administración, obviamente vamos a hablar de inventarios, de sistemas de producción y también de finanzas. Porque el nuevo empresario debe darse cuenta que estamos en una guerra, la guerra que yo mencioné contra los otros. ¿Y qué vamos a hacer? Tratar de desplazar a nosotros, a los otros. ¿Y por qué los tenemos que desplazar? Porque si no los desplazamos nosotros a ellos nos van a desplazar a nosotros. Las cuotas de mercado cada vez son más competitivas y yo quiero tener más cuotas de mercado. Imagínense qué contento debe estar Fivertel, que ahora Starlink está compitiendo en el mercado. Si bien es muy caro, porque sale 500.000 pesos argentinos, acceder a la pantalla receptora, después va a estar a 60.000 pesos el mes. Y hoy yo contraté este mes a 72.000 pesos el internet. En mi casa se usa mucho. O sea, para que tengan una idea de cómo se compite. Entonces, cuando hablamos de planeación estratégica, decimos o conceptualizamos que es la herramienta que se debe utilizar cuando se tiene varios adversarios al frente. Y debemos realizar una planeación idealizada donde al menos y de manera teórica todo lo podemos hacer. ¿No? Bien. Cuando hablamos de cadena de suministro y cadena de informática, voy a utilizar algunos acrónimos, algunas abreviaturas que se utilizan en la empresa moderna, que ustedes y los que están en el día a día la utilizan y yo no me puedo acostumbrar a entenderles cuando me mencionan los acrónimos. Vienen y me dicen, es el ERP, el EDI o el SRM, o si me lo mencionan en inglés, peor. Entonces yo voy a tratar de explicarlo, mencionarlo en la cadena de suministro de una empresa manufacturera, qué cosas se juegan. Recuerden que nosotros decíamos, acá se produce el fenómeno de manufactura. Teníamos los proveedores y teníamos los distribuidores con los cuales llegamos con nuestro producto a la gente. Y ahí aparece el área de contabilidad, el de finanzas, la administración de inventarios, el de capital humano, la planeación de recursos de producción o la planeación de producción, la administración de estos almacenes, que es distinto a la administración de inventarios, que si bien los sistemas integrados nos permiten hacer lo mismo, después la administración de la manufactura y la ejecución de la cadena de suministros, con las famosas metodologías LEAN y demás. Bueno, la información va en varios sentidos y recuerden que el dinero va hacia atrás, desde el cliente hacia atrás. Si el producto que sale de la zona de manufactura es de baja calidad, vamos a tener muchas devoluciones. Y si tenemos devoluciones, nuestra empresa va a quebrar. Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta. El listado que le vamos a entregar a nuestro solicitante de proyecto tiene que ser absolutamente específico, claro, para que él lo mire cuando tenga tiempo. Recuerden que nosotros le hacíamos una hojita al principio cuando decíamos, invierte tanto, lo deja tanto tiempo, tiene tanto rendimiento. Y nada más. Después él pondrá a disposición de sus especialistas que contrate la coherencia. Y esto da seriedad y coherencia cuando ustedes elaboren un proyecto de inversión. Luis, una consulta. ¿Qué significa TMS en la filmina anterior? Es la cadena de proveedores, la cadena de suministro. Acá es la proveedores. Esperen, a ver si lo tengo. Ah, acá están, Ah, listo. acá están, acá están. ¿Eh? Ahí está, listo. Transporting Management System, acá está. Ve, acá está. Ve, generalmente viene un alumno y me empieza a hablar. El año pasado teníamos muchos, y me decía el SRM, y yo la verdad no entendía de qué me estaba hablando, porque es la jerga que utilizan. ¿Eh? O por ejemplo, MRP me decía, y yo que digo, ¿qué me está hablando? Y me daba vuelta varias veces y le digo, pará, explícamelo en castellano. Y cuando me lo decía, viste,
Porque esa jerga viene traída de otros lados. Y el otro lado a veces lo tiene muy utilizado y otras veces es una moda. Y esas modas son bárbaras, pero no me agregan valor. La verdad, no nos agregan valor. Más vale tener claro todo que en cierta medida, entonces se los pongo acá como para que ustedes lo... Y lo tiene, Vaca Urbina lo explica. Bien, determinación del tamaño óptimo de la planta. Acá sí empezamos a jugar con los modelos o con los métodos. Y es bien de ingeniero. O sea, acá vamos a tener que tener un ingeniero industrial y varios ingenieros. El mecánico, el civil, el eléctrico, si es producto químico, el de alimentos o eh, todos los ingenieros. ¿Para qué? Para lograr el tamaño óptimo. ¿Y cómo es el tamaño óptimo de una planta? El tamaño óptimo de una planta es la planta al 100% y trabajando al máximo al 80%. Nunca se trabaja al 100%. Si vos trabajás al 100%, tenés riesgo de que se te rompa una máquina y perdís. Entonces tenés que trabajar como máximo al 70-80%, que es su capacidad máxima real. ¿Mm? Entonces vas a tener que definir el tamaño, vas a tener que tener la localización y obviamente no vas a hacer lo que hacen muchas empresas argentinas, que arrancan, se saturan de actividad y después les queda chico el terreno. No, tienen que ubicar un terreno lo suficientemente grande para instalarse para futuras ampliaciones y ensamblar las ampliaciones en función del crecimiento que tienen planeado. O sea, el proyecto de inversión puede decir, miren, nosotros si bien vamos a tomar una cuota de mercado de 1 millón de unidades anuales o 10 millones de unidades anuales, en caso que nos vaya bien y podamos exportar, tenemos este terreno lindero que hemos comprado para poder ensamblar y agrandar nuestra empresa. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Y depende obviamente de las condiciones operativas, las condiciones de optimización productiva, de la tecnología que seleccionemos para llevarla adelante y demás, ¿no? Entonces, las materias primas, la mano de obra, la energía para convertirse en producto, tiene que pasar por una serie de procesos. Y para eso vamos a utilizar los conocidos procesos de manufactura. Y los modelos de manufactura pueden organizarse por proyecto, por órdenes de producción, por lotes, por línea o pueden ser continuos. Y vamos a hablar muy brevemente para no cansarlos, de ¿cómo se llama? ¿Cómo son o cómo se caracterizan este tipo de proceso de manufactura? ¿Eh? Por proyecto, refiere a un hecho de construir algún producto en una ocasión o dos o tres veces. ¿Eh? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro. Es un proyecto. Por ejemplo, un edificio que es de los que hace Marco Marino, eso es un proyecto. Utiliza métodos de planificación muy particulares. Generalmente utiliza PER y CPM para llevarlo adelante. Caminos, puentes, edificios, un barco, etcétera. No, no es repetitivo. Después aparece el de orden de producción, que implica una determinada cantidad de producto de una característica similar y luego cambio todo el material, toda la forma de construir para hacer esto. Por ejemplo, una fábrica de automóviles de lujo, el Rolls Royce tiene esta característica. Funciona distinto del proceso a línea. El Rolls Royce trabaja por unidades de trabajo. Todos hacen un auto y después todos hacen otro auto. En cambio, existe la línea de producción donde el individuo está quieto, esto lo inventó Henry Ford, el individuo está quieto y va pasando el producto y se le va agregando valor en la medida que transita. Después aparece el modelo por lotes, que se utiliza en la práctica para grandes cantidades de producto, ¿no? Es una orden de trabajo, necesito un envase de 1 litro. Bueno, cargo el envase, cargo el envase todo de 1 litro, ¿no? Una orden de trabajo, como les mencionaba el otro día de Manaos, que tiene la fábrica de envases de gaseosas más importante de Latinoamérica, le deben decir, bueno, haceme tantos millones de litros de 2,5 litros, o de 2,25 litros, que es la gaseosa. Bueno, hace con una marca.
Después pueden venir y decir, no, ahora quiero de 600 mililitros, 500 mililitros. Bueno, hace de 500 mililitros. ¿Eh? Y después aparecen los lotes, que es lo mismo. Es una determinada cantidad de una cosa y después cambian y hacen otra cantidad, pero la planta, la unidad es versátil. Como yo les comentaba en su momento, cuando tenía la fábrica de electrodomésticos, yo tenía una planta que era sumamente inflexible. Tenía 5.000 unidades y el mínimo era 1.000. O sea, me contrataban 500 heladeras y no las podía hacer. ¿Por qué? Porque necesitaba cargarla mucho. Eso es un problema. Esto es como comprarse maquinaria grande, de gran porte, y ponerla en marcha con una demanda. Esto lo vamos a ver más adelante, en breve, en unas transparencias, en unas filminas posteriores. Después aparece la línea, que era lo que mencionaba, la línea de manufactura. El hombre está quieto, va pasando en la noria el producto, y usted, el individuo que está en el área va poniendo o el guardabarro, o la puerta, o el frente, o le pone la etiqueta de la marca, etcétera, etcétera, ¿no? Se van ubicando, si van teniendo imaginación. Si no, como digo yo siempre, hoy en YouTube está todo, ponen producción por línea y en menos de un minuto y pico, en los shorts, tienen este tipo de forma de ver la realidad. Y después aparece el procesamiento continuo, que esto sí es muy importante porque el procesamiento continuo, por ejemplo, en una refinería fabrico combustible y en el combustible permanentemente yo meto el petróleo y lo voy destilando. Y al destilarlo saco por la cabeza JP1 o este, gasolina para aviones. ¿Mm? Nafta de avión. Después saco la nafta, después saco el queroseno, después saco el gasoil, después saco los pesados. Bueno, eso no lo puedo parar, porque una vez que llevado al régimen prácticamente toda la torre de destilación, previo a haber calentado el petróleo, llevado a una determinada temperatura y demás, empieza a producir. ¿Y cómo trabaja? Noche y día, noche y día. ¿Y qué hago yo? Tengo el proceso de destilación y voy mandando a distintos tanques para que almacenen esto. Y cuando no hubo demanda, y bueno, ahí empezaron a perder, en la pandemia empezaron a perder un montón de dinero las petroleras. Incluso prácticamente, si ustedes piden un mapa satelital de transporte de barcos, veían a todos los barcos prácticamente parados en los distintos puertos, perdiendo plata con lo que significa eso. Bueno, yo creo que con esto ya tenemos una visión de las distintas formas de procesos productivos. Entonces, ahora me pregunto, ¿qué cantidad deseo producir? Bueno, ¿quién me define esta cantidad? El estudio de mercado. ¿Voy a salir a producir con el 100% de mi oferta o voy a salir a producir con un 20, un 30? Bueno, lo tendré que programar, ¿no? Después, ¿qué intensidad de uso de mano de obra voy a tener? Si yo tengo todo optimizado, voy a tener muy poca gente afectada al proceso productivo, simplemente supervisores. Entonces voy a ser de capital intensivo. Y si soy de capital intensivo, voy a requerir mucha inversión inicial. Si voy a requerir mucha mano de obra y voy a tener gran actividad productiva, seguramente voy a tener que tener 3 turnos, porque me conviene que la gente no me pare la maquinaria. Yo tenía un horno eléctrico que me permitía enlosar. El enlosar es una pintura de una característica particular que se lo mete al horno, se lo seca y queda como vidrio. Bueno, el horno no se podía apagar. Entonces, después aparecieron las chapas prepintadas, pero anteriormente había que enlosar toda la chapa, hace muchos años. Entonces, aparecía en ese punto no poder apagar el horno. Entonces, tenía que tener a la gente las 24 horas trabajando en 3 turnos y darle el descanso correspondiente que me exige la figura jurídica. Bueno, lo tengo que calcular. Esto se calcula.
En China hacen edificios en 20 y pico de días, edificios de 10, 15 pisos, todos prearmados. Ahí tienen una factoría de 24 horas y construcciones de 24 horas. Y en 20 y pico de días en un edificio de 20, de 20 unidades habitacionales en 20 y pico de días. ¿Por qué? Porque Shanghái tiene una inmigración de 20.000 personas por semana, a la cual hay que darle alojamiento porque demandan alojamiento. Y la optimización física de la distribución de los equipos, o sea, cómo van a estar distribuidos. ¿Qué método se utiliza acá? El del menor recorrido. Yo acá, mientras menos camine la materia prima, mejor. Si yo tengo una unidad al lado de otra unidad productiva y la transformo, voy a estar ahorrando muchísimo. Si tengo que hacer 20 metros contra 2 metros, estoy perdiendo plata. Ahora vamos a ver algunos gráficos que identifican esto. Y la capacidad individual de cada máquina, porque una vez que uno haga la cadena de máquinas, va a tener algo que se llama eh, el eslabón más débil de la cadena productiva, que es el que me controla la producción. El equipo clave me controla la producción y es el corazón de la unidad productiva. El cuello de botella. El cuello de botella. Y después, obviamente, la optimización de la mano de obra. ¿Cómo optimizo la mano de obra? Obviamente la mano de obra tiene que estar altamente calificada. Y mientras más calidad requiere el producto, más calificada tiene que estar porque no tiene que tener errores. Yo siempre cuento lo mismo, cuando empecé con mis primeras computadoras, no tenía disco rígido. Cuando empezaron a venir los discos rígidos fallaban. Hoy nadie se compra un disco rígido, obviamente son todos SSD y no falla ninguno. Tenemos los M2 que no fallan ninguno. O sea, no existe posibilidad que uno dude que algo no vaya a funcionar. Cuando yo empecé a trabajar en tecnología, teníamos, y uno iba y tenía que hacer 6 meses para hacer el trámite porque algo fallaba. Bien. Factores que determinan y condicionan el tamaño de una planta. El tamaño del proyecto, esto es multifactorial. Recuerden que todo esto es multifactorial. El tamaño del proyecto y la demanda. El tamaño del proyecto y los suministros e insumos que requiere el producto. El tamaño del proyecto y la tecnología y los equipos que se utilizan para producir. El tamaño del proyecto y la financiación para llevarlo adelante. Te quedaste sin plata y no puedes seguir adelante el proyecto. Y el tamaño del proyecto y la organización. Todo esto puede ser analizado a través de algún método. El método que vamos a utilizar nosotros en este primer caso, hay dos, es el método de Lange, que dice que hay una relación directa entre el monto de la inversión y la capacidad productiva del proyecto. Hay una relación directa, hay una ecuación. Y dice que sustenta en la hipótesis de que existe, como menciono, una relación entre la inversión y la capacidad. Y eso me dice el tamaño. Si es muy grande, mucha inversión. Si es muy chico, poca inversión. Este es un método. Ahora, acá hay que tener muy claro los costos de producción, porque es sobre los cuales trabaja la función. Si quieren, ustedes van al libro, al material que yo les di, y tienen la ecuación. Ya que, acuérdense que Alexander me dijo, hay mucha matemática en el estudio de mercado. Bueno, no buscamos que ustedes sepan matemáticas, sino sepan ir a buscar las herramientas que definen esto. El método Lange es una ecuación matemática que define la relación inversión-capacidad productiva. Y después hay otro método, que yo se los voy a tratar de reducir a unos criterios. El método de escalación. ¿Cómo es el método del escalado, el scaling up, como se lo llama? Es un método para determinar la capacidad de la planta con los equipos que hay disponibles en el mercado. O sea, yo voy y digo, necesito una bomba de 5 HP, ponele, digo, y hay de 7 HP. Y está más barata que la de 5 HP. Agarro la de 7 HP. ¿Y qué le hago? Trabajar, le reduzco la potencia de alguna manera.
hay cañería de tal cosa. Y así sucesivamente voy armando mi planta industrial con eso. ¿De dónde arranco? Del laboratorio. Por eso se dice escalado. Arranco del laboratorio. Después del laboratorio voy a una planta piloto. Después de la planta piloto, una planta semi-industrial y después me largo con la planta industrial. Eso te hace ahorrar mucho, mucho recurso. ¿Y cuándo funciona? Cuando no está disponible la tecnología. Cuando no tengo disponible la tecnología que tienen otros países avanzados y pueden poner la plata. Esta es la metodología del escalado, para traducírsela de lo que dice la literatura que estamos utilizando. Bien, ya tengo la tecnología que voy a utilizar. Elegí la tecnología, digo el tamaño que tiene la planta, la tecnología en específico la vamos a hacer en un ratito, porque hay que tener algunos criterios. Y ahora la vamos a localizar. Voy a localizar la planta. ¿Dónde la pongo? Lo primero que me pregunto es dónde pongo la planta. Bueno, ahí aparece dos métodos. Un método se llama cualitativo por puntos, que tiene ventajas y desventajas, y otro método que es el método de Vogel, que utiliza el método del transporte. A los que son ingenieros industriales o los que saben algo de ingeniería industrial, el método de transporte es un método matemático que me permite optimizar la distancia que hay entre las distintas etapas donde lo tengo que transportar algo. Y el lugar entre la materia prima y el mercado, donde está la materia prima y el mercado, es el lugar óptimo, el que me dé intermedio. Generalmente es el punto medio. Pero si yo produzco oro, me tengo que ubicar, mi planta productora de oro tiene que estar donde está la planta extractiva y la tendré que procesar para después llevar al mercado las pepitas de oro, obviamente. Y al revés, si es una fábrica de producción lechera, me tendré que instalar como planta productora cerca de la fuente de consumo, del mercado, y tratar de producir, como es el caso de la Serenísima, que está en General Rodríguez y tiene su planta productora ahí. Bien, ¿cómo es el método cualitativo por puntos y qué ventajas y desventajas tiene? Se hace una lista de factores relevantes, se le asigna un peso específico a todo esto. Esto es relato. Vamos al gráfico, así ustedes lo tienen claro. Yo voy a instalar una planta y lo mando a Gonzalo y le digo, Gonzalo, mira, fíjate en dos lugares, el A y el B, que son posibles terrenos que yo vaya a comprar, estos factores relevantes. El acceso a la materia prima disponible, la capacidad que tiene, la educación que tiene la gente que me va a hacer de mano de obra, cuánto cuestan los insumos y cómo es el costo de vida cercano ahí y qué tan lejos estamos del mercado. Y él, que es un especialista en esto, dice, mira, para mí la materia prima disponible es un 33%, 0,33 para pasarlo a un factor. Es de importancia, 0,33%. El 25%, la mano de obra. Un 20% el costo de los insumos. Un 7% el costo de vida, porque es importante que si yo tengo un costo de vida alto para la mano de obra que vive por ahí, si no, le voy a tener que pagar más. Si tengo una zona de alto costo de vida, le voy a tener que pagar más. Y la cercanía al mercado tiene otro peso. Todo esto que está acá, toda esta suma que está acá, me da 1. Obviamente, porque le di, son porcentajes. Si lo multiplico por 100, porcentaje. No lo multiplico por 100, me da un componente a la unidad. Bien, y ahora lo mando a encuestar. Ponerle una nota a cada uno de los factores. Entonces dice, mi calificación para la materia prima le doy 5 puntos. Para la mano de obra disponible, 7 puntos. De 0 a 10, ¿no? Le va a poner. Bien, va al lugar 2 y le pone las mismas notas. 4, 7,5, 7 a cada uno de los factores que definí acá.
Y ahora lo que hago es multiplicar este peso asignado por la calificación que le dio. Este factor por esta calificación. Y lo que hace es darme un componente ponderado de cada una de las características que mencioné. Entonces me va a terminar dando, en este caso, 6,26 y 6,29 y 6,29,5 la sumatoria. ¿Qué significa esto? Que a mí me convendría, habiendo analizado estos factores, ubicarme en el lugar B. ¿Por qué? Porque en la cuenta dio mejor. Ahora, ¿de qué depende esto? Muchísimo del ojo de Gonzalo. Muchísimo depende del ojo de Gonzalo. ¿Por qué? Porque si Gonzalo tiene alguna predilección porque vive cerca y dice a mí me vendría bárbaro, me mintió en la calificación. Entonces, un especialista en localización el que hace este tipo de trabajo. Generalmente lo contrata. Entonces, ¿cómo juegan acá? Factores geográficos, factores institucionales, factores sociales, porque imagínense que descubrí una planta de algo y me tengo que instalar en el medio del campo. Bueno, voy a tener que hacer escuelas, casas, etcétera, etcétera, como se hacía antes en muchos pueblos. Y cuando se desaparece la producción, desaparece el pueblo. Hay un montón de pueblos que acá cuando se cerraron los trenes, dejó de existir el pueblo. Hay enorme cantidad de pueblos con 1.000 habitantes, 500 habitantes, 60 habitantes, con enorme cantidad de casas, porque antes pasaba el tren. Hoy son pueblos fantasmas. Bien, Y Luis, perdón, entiendo que, por ejemplo, en el caso de la leche, lo que sería cercanía al mercado tiene una ponderación altísima, porque tengo que refrigerar mi producto. Entonces, exactamente, exactamente. Antes, imagínate, el tambero en otro tiempo ordeñaba, llenaba los tarros de leche y los dejaba al sol hasta que pasara el camión. Y eso generaba, Cecilia puede decir mejor que yo, bacterias, y había que después sanar esa leche, remediarla. Bueno, con la tecnología aparecieron los camiones refrigerados, a la vaca no se le puede decir trabajar de lunes a viernes, hay que ordeñarla todos los días, hay que extraerle todos los días y hay que transportarla a la fábrica a la procesadora de lácteos todos los días. Para eso aparecen los camiones refrigerados, que generalmente también generan microorganismos, es inevitable, pues hay vacas que tienen mastitis, que es una inflamación de las ubres. Bueno, habrá que resolverlo de alguna manera y para eso aparece la pasteurización, que fue título del concurso que hace poco rindió Cecilia y sacó una muy, muy, muy buena nota en su concurso y salió primera, de docente. Por eso me viene a la cabeza hacer el ejemplo de la leche. Bueno, sigamos. Y el método que les mencionaba hoy, llamado método cuantitativo, método de Vogel, o no sé cómo se mencionará, tiene ventajas y desventajas. Solamente toma en consideración el costo del transporte como una función lineal. Por eso les hablé que es el método este. Tanto la oferta o la demanda se expresan en unidades homogéneas. Los costos unitarios de transporte no varían a lo largo de la cantidad transportada. La oferta y la demanda siempre son iguales. Las cantidades ofertadas y demandadas no varían en el tiempo y no se considera más efecto que la localización en los costos de transporte. O sea, este método tiene unas características muy rígidas. Es un modelo útil, pero obviamente, pero es más, es menos sesgado que el otro, donde vos, Gonzalo, no podés echarle el ojo por más que vivas cerca de la empresa. Este es, simplificando el modelo, bueno, es una ecuación lineal. Yo creo que hay modelos un poco más complejos. Hoy la matemática y la inteligencia artificial deben haber permitido trabajar sobre unas variaciones más interesantes. Así que bueno, sigamos adelante. Bueno, y ahora vamos a la ingeniería del proyecto. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a hablar del estado inicial, que son los insumos y suministros. Vamos a hablar del proceso transformador, ¿no? Lo que se va a producir, los equipos y la organización, y finalmente los productos, los subproductos y los residuos que tenemos que acompañarlos hasta el final de nuestro proceso productivo, porque somos absolutamente solidarios hasta que los resolvamos el estado de contaminación que estos residuos tienen. Por más que contratemos una empresa de lo que sea. Por ejemplo, tenemos un restaurante, cocinamos papas fritas, el aceite se deteriora por la cocción de las papas fritas. Bueno, en algún momento lo tenemos que resolver. Algunos camiones pasan, vos le das el aceite, ellos se dedican a generar biocombustibles, es una alternativa. Agarrar ese aceite y utilizarlo en un biocombustible. Lo que está mal es ir y tirarlo al río. Ahí te agarran a vos y a la empresa y te multan por ser solidario en esto. Bueno, son las 8, cortamos un minuto, dejamos de grabar. Bueno, continuando nuevamente con lo que venimos desarrollando. Vamos a compartir la pantalla donde quedamos. Bueno, la ingeniería de proyecto con las distintas etapas, el estado inicial, el proceso transformador y el producto final. Uno de los instrumentos claves, y lo menciono rápidamente, para graficar un proceso productivo son los diagramas. Y el diagrama más básico que existe es el diagrama de bloques. Lo utilizamos mucho en ingeniería, en los laboratorios y demás, hacer un esquema rápido de lo que ocurre en un proceso al cual vamos a hacer cosas y tenemos el proceso en sí, donde se van a hacer cosas, por ejemplo, calentar un líquido A a determinada temperatura, enfriarlo y agregarle un líquido B. Luego, ¿cómo se llama? Agregarle otros productos y analizarlo, lo que se llama en el laboratorio titulación, después destilarlo y demás. Es una forma clara y gráfica de representar algo. En los procesos simples esto es sumamente eficiente, porque no tenés que seguir ninguna línea, nada, a un golpe de vista sabés lo que tenés que hacer y las condiciones que tenés que trabajar. Una receta, diríamos. Después el otro modelo de gráfico que se utiliza mucho es el diagrama de flujo de proceso. Aquellos que trabajan en ingeniería industrial saben que estas gráficas, por ejemplo, el círculo o la flecha, es operación, transporte, esta D, o parece D, es una demora, el triángulo invertido es almacenamiento, el cuadrado rectángulo es inspección y el otro círculo es una operación combinada. Acá les voy a presentar un modelito de torneado, donde se inicia la actividad principal, tarda 12 minutos el torneado, o sea que le ponemos la actividad y el tiempo. Después aparece una inspección que tarda 3 minutos, una espera para transporte de 15 minutos, 6 minutos para el almacén y 2 minutos para el embarque. Acá tenemos 12 minutos de agregado de valor y después tenemos 3, 18, 18 y 6, 24, 26 minutos que no agregamos valor. En esta cadena de valor lo único que se agregó fueron 12 minutos que fue el torneado. El resto no agregó valor. Esto es lo que mata a las organizaciones cuando no se planifican. En el caso de que mencionaba el compañero que decía, no, porque nosotros recorremos 200 metros, bueno, acá los 200 metros se van a ver, estos 6 minutos se van a ver lastimosamente agrandados. Esto es muy importante y se identifican. Para hacerlo un poquito más complejo, tenemos el cursograma analítico, donde acá hacemos seguimiento de producto. O sea, tenemos quién lo elaboró, la categoría de que lo elaboró, el método propuesto para llevarlo adelante
y el método actual que se lleva adelante. Después tenemos el tiempo, la distancia, alguna observación. Y obviamente firma el encargado del proyecto. Para llevarlos a la idea, esto se trazan líneas de dónde va, y se forma el fluxograma de lo que estamos viendo. Sin meterlo más en el tema, voy a hacer una lista, detalle, de los factores relevantes que se determinan para adquirir ya sea equipo o máquina que van a estar integrando la línea de producción. Esto también tiene que ser considerado en los servicios, porque van a tener equipamiento crítico dentro de los servicios, aunque sea software para hacer determinadas cosas. Fíjense lo que le digo. Software para hacer determinadas cosas, si llevan adelante un servicio, lo van a tener que considerar. Entonces, cuando vayan a adquirirlo, van a tener que considerar lo siguiente. Primero, el proveedor. El proveedor le van a pedir una cotización formal. Después van a observar el precio, pero es mucho más importante la seriedad del proveedor que el precio. Ya nos ha pasado que comprando por precio barato, lo barato sale caro, el viejo dicho que nos decían nuestros ancestros, no compres eso que es barato, y si es barato es malo. No se da generalmente ahora porque se compite por precio, pero la seriedad del proveedor, el precio, las dimensiones que va a tener el equipamiento para ponerlo y hacerle toda la infraestructura necesaria. No va a ser la primera vez que alguien compra un equipo que pesa mucho y lo pone en un suelo y tiene vibraciones. Entonces acá tenemos un problema. Después la capacidad productiva, ¿m? Que depende de la máquina que se adquiera. ¿Cuántas unidades puede producir? Sigo con otra. La flexibilidad. Yo les decía, si puedo producir poca cantidad o puedo producir mucha cantidad, esto es muy importante para nosotros. O las condiciones de temperatura en un caso de un intercambio de calor, o la distancia entre puntas de un torno. ¿eh? Y aquellos que se dedican a la construcción, por ejemplo, si voy a colocar cerámicos, bueno, ¿cuál es la herramienta de corte que tengo? Puede ser que tenga de 50 y si voy a poner lajas de 60 no me sirve porque no las puedo cortar. Entonces voy a necesitar un cortador de 1 metro, donde voy a necesitar puntas de corte más eficientes, etcétera, etcétera. La flexibilidad de la maquinaria que tengo. La mano de obra requerida. Si es mano de obra directa, tiene que ser altamente capacitada. Si la tengo que capacitar en la planta o la tengo que mandar a capacitar. Porque si yo compro tecnología afuera y traigo gente del exterior para capacitar, va a ser sumamente más barato que mandar gente al exterior a capacitar. Ahora tenemos las tecnologías, bueno, las tecnologías de comunicación y al caer los costos con este tipo de elementos que estamos usando, como el Zoom, el Meet o algún otro que hay dando vuelta, bueno, nos da una posibilidad de estar en contacto. Y la inteligencia artificial y las tecnologías 3D también. Yo creo que a la brevedad vamos a tener hologramas que nos estén explicando cómo funcionan las cosas en nuestros emprendimientos. ¿Cuánto cuesta mantener la maquinaria? Y como mencionaba hace un ratito, el valor de los repuestos. Tener repuestos en el almacén, por las dudas se rompan la máquina, porque a mí me conviene tener un repuesto ahí en la góndola del almacén, esperando por las dudas se me rompa la máquina. Y si no se me rompe nunca, y voy a estar pagando costos de posesión y adquisición seguramente. El consumo energético de la maquinaria. ¿m? Perdón, Sí, señor. de paso, bueno, volví hace un rato, estaba escuchando, lo que pasa no me quería meter. Digo, en ese caso de tener el repuesto, ¿no? de la máquina, digo, ahí también no es conveniente por ahí tener algún acuerdo con proveedores cercanos, digamos, donde mediante un contrato, mediante algunas cláusulas te aseguran un stock mínimo ellos en su almacén. Todo lo Digo, que a vos se te estuve ocurra sirve. Todo lo que a vos se te bien, ocurra sirve, Juan. Ahora, tiene que bien, ser bien, tan bien. serio como vos, o más, para O garantizarte que... más, ¿eh? exactamente. Ahí un Sí, tal cual. comentario, lo que se suele hacer es alquilar al que se le compra la máquina el servicio de mantenimiento ante urgencia, ¿no? Ah, y si está en Shanghái, Y- como el amigo de Coso.
¿Compraste una tecnología que está lejos? No, bueno, hay gente que te hace los servicios, ¿eh? Sí, sí, Bueno, no la compras directo a Shanghái, digo, pero acá un distribuidor bueno, yo te te la digo, tiene. la fábrica de electrodomésticos tienen reparadores de productos que te dan 60 días para reparártelo, de electrodomésticos. No, eso sí, pero un equipo, una máquina, El cliente está frente al cliente. Una cosa es que vos agarres tu máquina para reponer y si la máquina produce fallos y vos te das cuenta cuando el cliente consume, vos no probás todos los productos. Vos haces un muestreo de producto y vas haciéndole ensayos. Y si justo los que ensayaste anduvieron bien y cuando colocaste en el mercado tienen fallas, sí, es cierto, es cierto. bien. Gol de Perego, gol de Luis. Seguimos. La infraestructura necesaria, como les mencioné, los equipos auxiliares, vapor, aire super seco, gases nobles, helio, hidrógeno, eh, helio, neón, hidrógeno. En el caso hay muchas empresas que utilizan, yo en el caso de los cromatógrafos tengo, ¿cómo se llama? Mezcla aire super seco con hidrógeno y carrier nitrógeno super seco también para calidad cromatográfica para encender el equipo. El costo del transporte y los seguros. Traer una máquina es carísimo, pero como dice hoy el compañero, capaz que tiene una capacidad y una versatilidad enorme. Entonces importo generalmente de afuera la maquinaria. Alemania, Italia estaban produciendo un montón de maquinaria. El costo de la instalación y puesta en marcha. ¿M? Tiene que venir la persona, cuando uno pone en marcha una maquinaria, tiembla toda y hasta ponerla en régimen. La existencia de componentes en el país de una máquina externa. Hoy tenés un auto, se te rompe, si es de última generación, y yo te digo, empezá a transpirar. ¿M? Bien, seguimos. ¿Cómo se distribuye una planta? Una buena distribución de planta, podés tener una integración vertical. Acá en Argentina hay una sola empresa que tiene integración vertical, o sea que hace todo, desde el papelito que envuelve los caramelos, que es Arco, hasta el dulce de leche, todo hace, todo, absolutamente. Esto se llama integración vertical. Ya no hay empresas de estas características. Hasta las mismas máquinas que fabrican los productos hacia Arco. Esto se llama integración vertical. ¿Mm? Para que tengan una idea, Arcor fabrica 10 caramelos por cada habitante del planeta, o sea, 8.000 por 10, 80.000 millones de caramelos al año, o dulces o demás, hace Arco. ¿Eh? Tener la mínima distancia de recorrido, esto mencionamos hace un rato y fue motivo de conversación con ustedes. La utilización del espacio cúbico, no usar el espacio plano. Si tenemos galpones con alta, ustedes ven en los centros de logística que utilizan todo. Entonces tienen galpones altos con rack muy altos, con estantería muy alta, a las cuales los robots llevan y traen mercadería. Las distribuidoras tienen eso, utilizan todo el espacio cúbico. La seguridad y obviamente el bienestar del trabajador. Un trabajador que se siente incómodo, que no se hizo el análisis ergonómico adecuado y no tiene la seguridad para llegar adelante el trabajo, es clave para él. Y la flexibilidad en la distribución. Yo puedo poder ajustar cambios, que era lo que el compañero nos decía hace un rato, que no tienen la flexibilidad de poner al lado del proceso productivo para hacerlo eficiente y tener que trasladarse 200 metros para trasladar productos semielaborados. Estos son los tips requeridos para una distribución de planta. Los tipos de proceso los habíamos visto. El tipo de producto, el proceso productivo, el volumen de producción, estos son 3. Distribución por proceso, esto vuelvo a reiterar un poquito, distribución por producto, la distribución por proceso, la persona y el equipo realizan funciones similares. Cuando hablo de procesos,
El producto se agrupa trabajador y equipo de acuerdo a la secuencia de operación que tengo. Y la distribución por componente fijo que utiliza el modelo PER CPM, que quiere decir camino crítico, programa de evaluación y revisión de técnicas, donde llevo todos los factores productivos a producir. Ejemplo de esto, un edificio, un barco. Llevo todo al lugar donde se va a construir la actividad. Actualmente hay muchos avances en la implementación de distribución. Y esto se ha vuelto cada vez más económico y menos faraónico. O sea, está al acceso de todos. Bien, sigamos un poquito más. Método de distribución, este método les dije que no se los iba a mencionar, tiene que ver con los recorridos y todas las variables. Bueno, se hacen una matriz y se calculaba eficientemente todo esto. Tiene que ver con... No lo vamos a dar. Acá aparece nuevamente el modelo de diagrama de recorridos. Bueno, construye una matriz, los movimientos y demás. Mencioné que lo íbamos a pasar por alto. Aparte, como han mencionado que muchos van a hacer servicios, es cargar información. Cuando lo necesiten, lo van a requerir. ¿Cómo se calcula la mano de obra? Bueno, acá yo les voy a dar un modelo de cálculo de mano de obra para Argentina, con legislación argentina hasta que la legislación cambie. Entonces, lo que digo es la actividad que voy a hacer, describo la actividad, el equipo que va a utilizar, la capacidad del equipo, la mano de obra necesaria. Acá voy a hacer un diagrama hombre-máquina. Los ingenieros industriales me van a entender perfectamente y pregunten al ingeniero industrial si tienen uno dentro del equipo, cómo funciona. Es un diagrama donde junto la actividad que tiene que hacer el hombre con el ciclo de la máquina. Y obviamente la frecuencia por turno en la cual trabaja, eso me da el tiempo total por turno. Voy a tener turnos de 8, 9, 10 horas. En YPF trabajan 12 horas durante 4 días y después tienen el mismo tiempo equivalente. Luis, disculpa, esa mano de obra necesaria es la llamada baremo. ¿La qué? Llamada baremo. Ah, sí, el baremo, sí, sí. El baremo es, lo vamos a aclarar, Samir, el baremo es la cantidad, no quería entrar en el convenio colectivo de trabajo, pero ahora voy a entrar. Existe en Argentina, para los compañeros que no son de acá, algo que se llama convenio colectivo de trabajo bajo la ley de organizaciones laborales o la ley de contrato de trabajo. Bajo eso existe una condición mínima que acuerdan patrones y empleados. En el caso de la construcción que habla Samir, se establece un baremo que es un valor de producción. Esto nos sirve, Samir, para trabajar a lo que mencionábamos hoy con Gonzalo de la capacidad productiva y otros compañeros, por qué hay que trabajar abajo. Por ejemplo, Samir tiene que hacer, Marino tiene que hacer un revoque o levantar una pared. Un baremo es la cantidad de personas requeridas para levantar una pared. Entonces tiene un oficial, un ayudante y tiene un semioficial, por decirlo de alguna manera, para no complicarlo. Entonces, ellos se ha estimado una capacidad productiva de determinados metros de pared por día. Ese es el baremo. Eso es lo que pueden construir. Si la obra avanza más de lo que estableció el baremo, se pueden establecer premios. En el caso Claro, que se dice que son productivos. Exactamente. En el caso de la, ¿cómo se llama? De la producción de metalúrgica, se trabaja, por ejemplo, si hay incentivo, al 120%. O sea, no solamente lo que da la capacidad productiva, sino un 20% más. En vez de trabajar al 80%, trabajan al 40% más cuando lo requiere y atienden la sobredemanda que en algún momento se mencionó. Vamos a ver cómo se calcula el costo de la mano de obra. Primero el tiempo. Acá tenemos un gráfico que ustedes lo van a entender rápidamente.
Les pido disculpas, ¿eh? Aguardamos un momentito. Hola. Te llamo en un rato si estoy dando clases. Te llamo en una horita. Abrazo. Eh, Acá tenemos los días. ¿Cuántos días al año tenemos? Bueno, tenemos 52 semanas. O sea, de 365 días vamos a calcular las horas disponibles. O sea, para nosotros empleadores vamos a tener que calcular las horas disponibles con las cuales vamos a contar para llevar adelante nuestro trabajo. Si fuera una industria, por ejemplo, hiciéramos un tanque enorme para guardar combustible, el más grande que a ustedes se les ocurra lleva 1.000.000 de horas hombre, que es el indicador que tiene de trabajo, acá abajo. Bueno, si lleva 1.000.000 de horas hombre, yo tendré que agarrar, dividir ese millón por 1.887 horas hombre anuales. ¿Y cómo están calculadas las horas hombre? De esta manera. Tengo 52 semanas al año y son 365 días. Pero tengo días laborables reales, 365 menos 52 por 2, sábados y domingos. O sea, me quedan en total 261 días. Y también tengo 8 feriados, a veces tengo más, entonces le resto a 261 8 días. Me quedan 253. El promedio de vacaciones anuales es la antigüedad que tiene la gente por los días que tiene. Esta es una fábrica que el promedio de la gente tiene 18 días de receso laboral, pago. Entonces le resto 253 menos 18, 235. También gozan de 7 días por convenio colectivo, por enfermedad y accidente. 7 días que pueden descontar. 228 días. Estamos hablando de pagos, que es el promedio que saco del sector de sanidad o salud, del sector de salud, que me informa a mí la estadística. Y las licencias especiales que puede tener el hombre por nacimiento, por maternidad, por fallecimiento, por que tiene que ir a donar sangre, etcétera, etcétera, 6 días. Todo esto me da 222 días disponibles de la persona, restándole todo esto que mencioné acá. 122. Y si el convenio colectivo de trabajo me dice que la persona debe trabajar 9 horas por día, 222 por 9. Esto me da 1.998 horas anuales que tengo disponible de cada persona. Esto estamos hablando de jornalizados, no asalariados. El jornalizado trabaja por hora y cobra por hora. El asalariado cobra por día o por mes de trabajo. También está dentro de un convenio colectivo de trabajo. Y están los fuera de convenio, que cobran un acuerdo entre la patronal y el empleado, o los jerárquicos en el caso de los profesionales. Estos 1.998 horas le tengo que dar un descanso diario, que también está acordado con el gremio, que por ejemplo en algunos son media hora por día, y también se le da el refrigerio y demás. O sea, el costo laboral. Entonces tengo 222 días por media hora, le tengo que restar a 1.998, 111 horas. Me da las famosas 1.887 horas anuales que tengo disponibles. Si ustedes me dicen a mí, ¿cómo hago, profesor, para simplificar algo y calcularlo en mi proyecto? Bueno, si están en Argentina es fácil. Agarran las personas que cobran, van al convenio colectivo de trabajo, lo que diga el convenio colectivo de trabajo que le tienen que pagar a la persona, lo multiplican por 2. Supónganse que el convenio colectivo de trabajo es de comercio. Eligen el convenio colectivo de trabajo de comercio. Y el convenio colectivo de trabajo dice que la persona ganará 330.000 pesos. Bueno, esa persona le va a costar a ustedes 660.000 pesos. Si tienen 2, 3 personas, multiplican por la cantidad y más o menos tienen. Porque le tienen que dar ropa, le tienen que dar elementos de seguridad, le tienen que hacer una reserva por despidos, tienen que hacer un montón de cosas, el doble.
Una persona que se lleva 100.000 pesos al bolsillo cuesta 200. Una persona que se lleva $500.000 de pesos a la casa cuesta 1.000.000 de pesos. Errarle en esto significa la vida de la empresa. Y obviamente, si ustedes lo tienen en negro, corren el riesgo de quebrar la empresa al primer conflicto. En negro quiere decir no registrado con los derechos del trabajador. Cálculo del áreas de la planta. Utilizan una base de cálculo y tienen que tener en cuenta recepción de materiales, embarques de producto terminado, espacio para maniobrar en el embarque, tipo de materiales que traen, si son líquidos, sólidos o gaseosos, forma de recibirlo y controlar el embarque, los volúmenes de medida que utilizan, los tamaños de almacenes, como dijimos. Después el departamento de producción con toda la línea de producción ordenada para hacer el recorrido mínimo. El control de calidad, un laboratorio de calidad, o que se garanticen a través de contratos con el proveedor, pagándole un poco más si cumple con las condiciones de especificación. Entonces ustedes saben que acá no van a tener problema. Esta es una forma que se ha utilizado a partir de los avances de la calidad total. Un área de servicios auxiliares y mantenimiento. Aguarden un momentito. ¿Hola? Sí. Aguarda un momentito. La palabra es manzana. Yo estoy en una clase. Ya. Dale, dale. Hasta luego. Bueno, servicios auxiliares. Sanitarios. ¿Para qué? Para que la gente se cambie, se higienice, se bañe de acuerdo a la actividad que tiene que trabajar. Y hay unas condiciones acordadas por el Ministerio de Trabajo. El área de mantenimiento, el área de oficinas. Ahora esto se ha flexibilizado y han entrado a otro tipo de cosas. Bien, el área de tratamiento de desechos y contaminantes, lo que se llaman piletones de tratamiento de agua en el caso de los líquidos. Como verán, todo es un problema. Y ahora pasamos a algo también importante, que es la organización del recurso humano y el organigrama general de la empresa. ¿Por qué? Porque si yo no lo tengo en cuenta, puedo fallar en mi organización gerencial. Puedo administrar por procesos, puedo administrar lo que se llama organización cruzada, estrella triángulo. Bueno, la organización inteligente ahora ha venido a reemplazar todo este tipo de cosas. Entonces yo tengo distintas áreas donde tengo distintas autorizaciones. Los sistemas computarizados y el sistema de planeación de recursos de la empresa a mí me permite este tipo de cosas y ser mucho más eficiente que antes. La organización del recurso humano, este es el modelo tradicional, responde a una estructura jerárquica del ejército, es tomado el ejército. Recuerden que antes había ingenieros militares, después pasaron a ser los ingenieros civiles, y dentro de los ingenieros civiles empezamos a desagregarnos en distintas especialidades: mecánico, eléctrico, químico, electrónico, etc. Bueno, esta es la vieja y tradicional, puede ser otro tipo de organización, pero acá tenemos el Consejo de Administración, al cual participan algunos inversionistas, sobre todo los mayoritarios, las gerencias, la Secretaría de la Administración y después los distintos departamentos. Y dentro de los departamentos, el área de finanzas, el área de comercialización, el departamento de compras. Recuerden que yo les había dicho que el que compra no paga, porque acá se establecen potenciales corrupciones. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Este es uno muy, muy elemental, pero representa un esquema. Y después, esto lo voy a dejar pasar por alto también, porque si no, las figuras jurídicas, que más o menos es conocida por todos lados. Podemos tener una sociedad de socios, donde cada uno tiene una cuota aparte. Acá había una representación de Argentina, no vale la pena tenerla en cuenta ahora. ¿Y cómo se pone en marcha? A través del registro público de comercio. Voy y me registro, somos 3, 4, formamos
una sociedad de responsabilidad limitada, hubo una modificación en el Código de Comercio en Argentina, lo cual flexibilizó algunas cuestiones, ¿m? Pero acá es por cuota aparte. Yo soy parte de una parte de esta empresa, habiendo puesto una determinada capital. Estas son empresas de lucro. Y después aparece la famosa sociedad anónima, ¿no? Donde establecemos marco legal. ¿Qué hago acá? Divido la empresa en unidades parte. 100%, de 1 a 99%, y emito una determinada cantidad de acciones entre los socios. Estas no son las que cotizan en bolsa. Es una sociedad de capital. Lo que tiene, la ventaja que tiene este tipo de empresas es que puedo delegar tanto la administración como la venta de las acciones. Puedo entrar y salir muy fácilmente de esta empresa. Y se administra designando un gerente o gerente. Y si el directorio cumplió con lo que se había propuesto los ciclos anteriores o los periodos anteriores, se ratifica o se rectifica lo que quiero que haga la organización. Si cumplió los objetivos, seguramente la empresa va a tener más valor y se reparten los dividendos con aquellos que pusieron capital. Esto lo tienen que haber visto en alguna parte de la organización. Estas están obligadas a presentar balance. Los directorios son responsables de todo esto y no voy a entrar en detalles de Argentina porque tenemos compañeros que no son de Argentina, entonces no se tienen que enterar las cosas que son capaces de hacer los argentinos. Así que me reservo lo que... Me parece que ya están curados, ¿Sí? Luis, sí, ya No, han no, visto de todo. igual no será por mi palabra que se entere. Bueno, y obviamente se hace en el registro público de comercio, son fáciles de hacer y hay empresas, hay gente que ya constituye sociedades anónimas y las vende. Hay lugares donde se compran directamente la sociedad anónima hecha con un poco más de plata y no es necesario llevarla adelante y las pone a operar. Cuando la quiere hacer cotizar en bolsa y demás, hay un montón de requisitos y se lanza la acción al mercado y ya toma otra dimensión la empresa. Bien. Hagamos un resumen de esto. El mercado tiene que tener una legislación sanitaria, una elaboración y funcionamiento de los contratos, esto es muy importante, y los permisos para llevar adelante todo esto. Esto es lo que en otro momento se mencionó, que hay que rendirle a la autoridad estatal que nos dice cómo hacer. Cuando nos vamos a instalar, se hace un estudio de posesión y vigencia del título de los bienes raíces, no sea cosa que nos estafen comprando un terreno con problemas, evitando litigios, prohibiciones, limitaciones legales que nos dicen a nosotros que no podemos hacer determinada actividad ahí. Acá en la ciudad de La Plata hubo un supermercado que estuvo una década y pico, sin funcionar, estaba totalmente listo para producir y comercializar y estuvo una década parado sin poder producir cerca de la casa de la mamá de Cecilia. Creo que era el supermercado Día, porque no se lo autorizaban, ¿m? Porque decían que no podía estar el supermercado. En algún momento iban a venir unos grandes retail de construcción acá y habían comprado el terreno y todo, y hubo una marcha de los comerciantes y tuvieron que desistir de llevarlo adelante, se lo vendieron a la universidad, hicieron cuatro facultades en el terreno, imagínense lo grande que era el terreno, también hubo problemas con los stakeholders y no se pudo llevar adelante. Si existen apoyos y exenciones fiscales de algunos impuestos, por ejemplo, en zonas industriales o en zonas productivas, donde hay más barato la energía, se cobran menos impuestos, ¿eh? Y los gastos, obviamente, notariales para llevar adelante nuestra organización. Y la determinación de los honorarios de los especialistas, contadores, abogados, técnicos, etcétera, etcétera. Después tenemos el estudio técnico, si vamos a comprar tecnología o la vamos a diseñar nosotros. Acá
corremos el tiempo, contra el tiempo. Este es el famoso compra de know-how a través de marca y patentes. Acá hay que prever regalías. El tema de aranceles y permisos necesarios para la maquinaria y la materia prima, y las leyes contractuales, que era lo que me mencionaba un compañero. ¿Puedo hacer? Decía Juanito, ¿puedo hacer un contrato con él? Sí, podés hacerlo. Entra dentro del estudio técnico. La administración y la organización de la empresa, las leyes que regulan la contratación y sindicalización con el sindicato. Te conviene andar muy bien con el sindicato, igual vas a tener problemas. Eso para que tengas claro dónde te metes. Las prestaciones sociales que hay que darle a los trabajadores, todo lo que vimos, y las leyes de seguridad mínima que hay que tener en cuenta con ropa, equipamiento y demás. Existen las administradoras de riesgo de trabajo, que son grandes organizaciones que aseguran a la gente, pero ojo, si la gente está en condiciones de llevar adelante su función. Si no está haciendo la función, esto te puede salir carísimo porque te comes un juicio. Un juicio laboral por, por haberle permitido a la persona hacer lo que no tenía que hacer. Por ejemplo, manejar un camión con un porte inadecuado, no teniendo el carnet del conductor habilitado, eso puede ser una tragedia. Y la ley de impuestos, los aspectos físicos contables, de la ley contable, los aspectos fiscales, la ley acá estamos llenos de impuestos, el 60% de la venta de productos está cargada con impuestos y esto es un problema. Según la propuesta del presidente de Argentina, es reducir los 300 y pico mil trabas burocráticas para llevar adelante actividades comerciales eficientes. Estoy haciendo absolutamente positivo y no normativo, o sea, no critico ni considero adecuado lo que está haciendo el gobierno, simplemente digo lo que es. Lo normativo es lo que debería ser, lo positivo es una descripción de lo que estoy llevando adelante. Y obviamente los requerimientos necesarios para las leyes bancarias, tanto nacionales o internacionales, para traer activos al país para financiarme. Bueno, hasta acá, ¿qué hora es? 15, tengo 15 minutos. Voy a comenzar con la segunda parte. Así van viendo un poquito lo que a ustedes les interesaba. Y después, dentro de 15 minutos, vamos a avanzar hasta donde podamos. Y después hacemos la ronda de orientación de producto, así Cecilia va a registrar. Bueno, estudio técnico, segunda parte. ¿Qué son las cosas que nos preguntamos? Las famosas preguntas de la ingeniería son. Las famosas preguntas. El problema, la definición del problema, claro y preciso, los objetivos con misión y metas a alcanzar, visión, misión y objetivos, y esto nos dice por qué lo vamos a hacer. Y para esto tenemos un plan estratégico. Y diremos para este lado quién lo va a hacer. Y haremos la infraestructura, la estructura orgánica de nuestra organización. Cuando abrimos el por qué vamos a hacer la cosa, hacemos un desglose de estructura. Tanto el desglose del trabajo, de cómo lo vamos a hacer, la técnica, el proceso, perfectamente diagramado en partes, en etapas, y obviamente la infraestructura. ¿Qué es lo que hay que hacer? Comprar materiales, contratar trabajadores y demás. Y después, ¿cuándo? El principio de oportunidad. Entonces, el por qué, el qué, el quién, el cómo y el cuándo, ordenado, pues si yo me voy a comprar un terreno y voy a hacer una casa, lo primero que tengo que hacer es limpiar el terreno y después nivelarlo, y después alambrarlo. Para eso no voy a agarrar y voy a decir, che, voy a contratar los camiones de cemento para hacer las bases, porque estaría adelantando dinero y ese dinero tiene un costo de oportunidad.
Y el costo de oportunidad quiere decir asignarlo al momento que tengo. Entonces haré una caución y pondré por un determinado tiempo el dinero a trabajar para que me dé más ley. Y la última pregunta de todas estas preguntas famosas es el cuánto, que es el presupuesto de personal, materiales y equipamiento. Y este es mi famoso plan de proyecto. Dicho esto, ahora lo vamos a llevar en las siguientes filminas y parte de la presentación que podamos avanzar a servicios. Vamos a explicar lo que Cecilia me reclama y ustedes también de servicios. Un proyecto tiene un ciclo de vida que podemos separar en 4 partes, ¿no? La primera fase es la planificación. O sea, ustedes tienen que hacer una planificación de lo que vayan a hacer. ¿Cuál es el alcance del proyecto? Los objetivos y las metas, la identificación de los recursos que voy a necesitar y obviamente la cuantificación de cada uno de esos recursos en términos monetarios. La segunda fase es el plan de acción. Tiene que tener un plan detallado, con requisitos y especificación, ya sea un producto o un servicio. Y después voy a armar mi plan de trabajo, ¿no? La tercera fase es la implementación, el trabajo definido, los controles sobre los recursos y la supervisión para que las cosas se hagan como se hacen. No alcanza, ojalá alcanzara con tener la gente calificada, pero si la gente calificada no la observamos, si lleva adelante bien la cosa, la mayoría de los accidentes se producen por errores de las personas. Y la cuarta fase es el cierre del proyecto, ¿eh? En el caso de ser un proyecto de inversión, llamamos a los entregables el manual de operación. Y obviamente la evaluación de cómo nos fue a nosotros poniendo en marcha este proyecto, que nos da un montón de lecciones y aprendizajes para nuestros futuros proyectos. Para planificar y controlar un proyecto se utilizan algunas herramientas y técnicas específicas. Por ejemplo, diagramas temporales, donde yo voy a poner la tarea y el tiempo que voy a tardar y las secuencias. Esto se utiliza en todas las actividades que podemos llevar adelante. Nosotros que hacemos investigación científica, para ganar un subsidio, hoy nos piden el diagrama de tiempos. Después las redes de precedencia, lo que mencionaba PER y CPM, que ahora voy a hablar un poquito. El análisis del valor agregado, el valor ganado, que es un método financiero también, y otros, ¿eh? ¿Para qué? Para ver cuánto nos desviamos del plan original. ¿Por qué? Porque este esquema me tiene que decir a mí, acuérdese lo que dije al principio, pasamos de un riesgo aventurado a un riesgo calculado. No es posiblemente o estimo que, no, acá es estimo que esto se puede llegar adelante. Puede haber una probabilidad de ocurrencia si nos llueve mucho, por ejemplo, en una obra, tenemos días perdidos. O nos dio un año seco, entonces tenemos un montón de días soleados donde podemos avanzar la obra. Entonces tendríamos que ser pícaros y firmar un convenio si entregamos el proyecto antes, el proyecto ejecutado antes, donde tendremos premios o castigos o punitorios sobre el contrato que firmen. Eso también lo tienen que tener en cuenta aquellos que hagan un proyecto para terceros. ¿Cómo se aplica? Primero se identifican todas las tareas y su duración. Se establece una dependencia entre tareas. Hay tareas que van en paralelo y otras veces tareas que son secuenciales. Hay que terminar una para hacer la otra, hay que terminar una para hacer la otra, como el ejemplo de limpiar el terreno. Obviamente no voy a techar si antes no hice la estructura de la casa. ¿Sobre qué voy a soportar un techo? Y luego se arma algo que se llama una red, un diagrama de redes. Y el camino más largo, más corto que puedo llegar adelante, lo llamo camino crítico. Este método es un método, el método del camino crítico es un método que nosotros llamamos método determinístico para llevar adelante una actividad, porque los tiempos los tengo establecidos.
No tengo una probabilidad de ocurrencia de tiempo. Tengo un método con un tiempo concreto para llevar adelante la cuestión y llegar a tiempo en el camino más largo, camino más corto. Un ejemplo de esto es construir algo, ¿no? Construir una nueva fábrica. Entonces, seleccionar la ubicación tardó 3 días, obtener los permisos 2 días, comprar el terreno pudo tardar 2 días, construir una nave 35 días, adquirir maquinaria 20 días, acá voy a tener actividades paralelas, contratar personal 25 días, bueno, mientras voy llevando adelante estos acuerdos, los puedo llevar adelante. La instalación y montaje, acá la tengo, la tarea 5-6, 15 días, capacitar al personal 20 días, inaugurar la fábrica 1 día. Fíjense, no puedo capacitar al personal si todavía no lo contraté. Bueno, esto lo puedo llevar a una red. Hay programas específicos que ustedes cargan y le da esta red. El camino crítico es este que está acá con las flechas celestes. Acá la tarea 20 y 50, la que tarda 20 días y 50 días, que adentro están los días que se tardan, como pueden ver acá en el gráfico, es el camino crítico, el camino más corto que puedo tardar. ¿Cuáles son las ventajas de la ruta crítica? Que te permite identificar lo que mencionamos, tareas críticas. Priorizar las tareas, enfocarse en las tareas críticas para garantizar que se cumplan los plazos y permitir ajustes a los cambios. ¿Cuáles son las desventajas? Requiere una planificación muy precisa de los tiempos. Y este método dice que los recursos son ilimitados. Y si hay algo que son escasos, son los recursos. Y si hay algo que son escasos, son los pesos. Por eso hay veces hay que ser generoso, pero no muy generoso para que te digan que no en llevar adelante tu proyecto. Y lo último, el tercer componente, es que no considera la calidad del trabajo. Entonces, si vos no estableces calidad, decís, bueno, esto se va a hacer bien. Ahora, si tenés que hacer retrabajos, te va a ir muy mal. Bueno, vamos a establecer el modelo de PERT y algunos comentarios ilustrativos de esto. Este es el diagrama. Los ingenieros industriales lo tienen que haber visto en investigación operativa. Que fue traducido como programa de evaluación y revisión de técnicas para planificar y coordinar tareas. Es un modelo probabilístico, este sí tiene la tarea temprana y la probabilidad que la tarea se cumpla en ese tiempo. Se divide por un algoritmo matemático que no vale la pena. Para que tengan idea, este método es el método siguiente al método del camino crítico, donde establecía tareas fijas. Y este agarró y en el año 58 se utilizó para la guerra nuclear, la fabricación del proyecto Polaris, que era un misil balístico, que tardó 3 años menos en hacerse. O sea, fue algo extraordinario y le permitió a Estados Unidos ganar la Guerra Fría. Algunas competencias requeridas de la red, identificar el camino crítico y trabaja sobre álgebra. El tiempo estimado va a ser igual al tiempo optimista más 4 veces el tiempo normal, que lo sacamos de la estadística, y el tiempo pesimista dividido 6. Y trabaja con estadísticas, una distribución de frecuencias. Y el cálculo de probabilidad se a través de lo que ustedes conocen y habrán visto en estadística como varianza. La varianza y desviación típica o la desviación estándar. Esto que nos permite establecer probabilidades de ocurrencia de lo que quiero que ocurra. Y como verán acá, esto que está acá tendría que estar muy concentrado, como decía Samir hace un rato, que le decía a la gente que me explote el taller, que me explote el taller. No, yo tengo que planificar lo que tiene que ocurrir dentro del taller. Un sistema que no se controla es un sistema que puede explotar en cualquier momento. Los pasos no los voy a decir porque me parece un poco agotador. ¿Y cuándo se usa? El PER y el CPM se utiliza para planificar el proyecto. Y el Gantt, el famoso y conocido de las barritas ordenadas a la izquierda en orden
descendente de las actividades se utiliza para ejecutar y control que las cosas ocurran en el tiempo que tienen que ocurrir. GAN, análisis de riesgo, método de camino crítico, técnica de estimación de costos y técnica de recursos. Todo lo voy a necesitar, existe el software. Y acá aparece uno de los más conocidos y usados, que es el Microsoft Project, producto de hace 35 o 40 años de la gente de Microsoft, que evolucionó en el tiempo y ahora es fantástico. El sistema Primavera, que es de la gente de Oracle, y el Asana, que nos permite incorporar algunas otras cosas, distintas herramientas a la planificación. Y en el caso Primavera nos permite estimar costos, gestión de recursos y también análisis de riesgo. Y ahora les dejo la primera respuesta que estarán esperando con ansiedad. ¿Qué pasa con un servicio? Hay un estudio técnico de servicio donde la gente es la clave de todo esto. No hay servicios que son mecánicos, salvo los que en estos momentos están incorporando inteligencia artificial. Acá juega la gente. Acá va a haber un 35% de aporte de materiales y el resto tiene que ver con las personas. Si miramos PBI de las regiones, el Pacífico y Asia, fíjense lo que el componente que tiene el servicio, ¿no?, dentro del PBI, el 41% es servicio. En Europa y Asia Central estamos hablando del 56% servicio, y en Estados Unidos el 68% del Producto Bruto es servicio. En América Latina y el Caribe es el 63% de servicio. Claro está que el sector productivo está deprimido porque no consume la cantidad de bienes y servicios suficientes América Latina que otros sectores. Para que tengan una idea, en el año 80, los servicios del componente de PBI de Argentina eran el 52%, y en el año 2000 los servicios eran el 68%, que es el porcentaje que les mencioné, ¿no? Todo esto habiendo abierto América Latina y el Caribe. Del año 2000 en adelante, Argentina se deterioró. Y ustedes dirán, ¿cuánto se deterioró? Bueno, ahí ven la evolución desde el año 2010 en adelante, como pasamos del 63% al 51%, y hoy ni quiero mirar este reparto. Y la agricultura, ahora se espera que la agricultura tenga un rol fundamental porque están esperando de manera desesperada el ingreso de capitales. Pero esto es un caso particular, es un país que está en proceso de transformación. No sabemos a qué, pero se va a transformar. Puede ser la metamorfosis del libro de Kafka, o puede ser que nos transformemos en una mariposa. No sé. No me pregunten. Bueno, ¿qué es el diseño de un servicio? Esta disciplina surge que hay un cambio en la sociedad industrial a una sociedad de servicios, y los diseñadores deben ahora resolver también todos los elementos de uso del producto. Se había muerto el uso del reloj, ¿eh? Entonces, ¿qué hicieron con el reloj? Una pequeña transformación de poder incorporar un chip al reloj que haga un montón de cosas que tengan que ver con la actividad física, con el control de la salud, con elementos de ubicación, con todo. Entonces, eso transformó un un reloj de muñeca a un elemento de uso importante, donde no estemos tanto con el celular, que nos invadió la vida y reemplazó un montón de electrodomésticos que teníamos, como por ejemplo la radio, el televisor, el despertador, el diario, y siguen las firmas. O sea, hay un montón de cosas que la tecnología fue reemplazando y concentrando en un solo componente. Ahora el reloj apareció como componente o asociado a esto, y esto es un nuevo producto que nos brinda un montón de servicios.
esto es un servicio. Si bien es un producto, está pensado para servirnos. Y el diseño de un servicio plantea una metodología de trabajo que sitúa a la persona en el centro del proyecto para llevar adelante una satisfacción. Y hay que ofrecerle la experiencia de valor, y así te lo dice cualquiera que diseñe un servicio, la experiencia de valor que se vive cuando se disfruta de ese servicio. Entonces, para trabajar y diseñar un servicio, tenemos que trabajar sobre esto. El diseño de un servicio se define una serie de elementos que dominan artefactos para poder llevar la idea a la realidad. Y esos artefactos pueden ser digitales como apps, webs, elementos interactivos, artefactos físicos como les mencioné hoy, o artefactos de comunicación. Un sillón, un sillón donde yo me siento acá y me siento muy cómodo es un servicio. Esta experiencia de Zoom es un servicio que te da una plataforma que nos permite comunicar. Bueno, todo esto fue necesario diseñarlo y ponerlo en marcha permanentemente. ¿Cómo evolucionó la actividad económica? Bueno, primero la etapa de agricultura, el sector primario de la economía. Después, una segunda etapa, manufacturera y procesos. Esto es lo que vimos hace un rato con el diseño del producto. La tercera etapa, hablamos de servicios domésticos, restaurantes, hoteles, mantenimiento. Hoy te están diciendo que te dan garantía, que no es otra cosa de servicio. Un auto tiene 8 a 10 años de garantía de producto. Una heladera te la dan a 10 años porque no se va a romper, etcétera, etcétera. O cuando compras algo te dicen, ¿quiere aumentar el servicio de garantía? Y depende de la calidad del producto que estés comprando. El cuarto nivel que se ha desarrollado a lo largo del tiempo es el servicio del comercio, el transporte, las comunicaciones, las ventas al por menor, los seguros y finanzas y la administración pública. Y finalmente, la quinta, los servicios de ocio, educación y salud. En la medida que un país es más organizado, cuenta con esta quinta etapa. O sea, un país que ha alcanzado altos niveles de satisfacción de la sociedad está trabajando en la quinta etapa y esta funciona como un relojito. Y los países subdesarrollados están bien en la primera o segunda etapa. La segunda etapa ha sido concentrada por otros países manufactureros, entonces simplemente los recursos naturales son extraídos y exportados a sectores de manufactura, como mencionaba Phyllis en algún momento, y los grandes grupos conglomerados comerciales están diciendo, bueno, ya no quiero fabricar en China. Bien. Entonces, ¿qué se le pide al cliente? Bueno, el cliente hace solicitudes. Hay que estar preguntándole al cliente qué necesidades insatisfechas tiene. Qué necesidades, qué gustos, qué expectativas, qué oportunidades y qué estilo de vida tiene. Y son señales estratégicas y sensibles que me va a dar y yo tendré que diseñar un prototipo. Empezaré a diseñar mi producto o servicio para darle felicidad a ese cliente. ¿Qué le voy a dar? Una experiencia. El cliente no va a sentir que tiene un producto, sino va a atender una experiencia. Y voy a diseñar un prototipo y lo voy a poner al mercado a crítica. Y le voy a hacer mejoras en esta ida y vuelta al cliente. Y voy a diseñar ese prototipo. Y una vez que esté diseñado, lo voy a poner nuevamente a ver si me soluciona el problema que tomé de las demandas del cliente. Pongo el servicio a consideración y veo si satisface la necesidad. Por ejemplo, nosotros en algún tiempo teníamos un solo proveedor de streaming que se llamó Netflix. Bueno, ahora tenemos Disney, HBO Max, Star Plus, y así puedo decir que hay un montón. O sea, ¿qué significa? Que había espacio, había una necesidad insatisfecha y obviamente Disney con la capacidad de producción de
de entretenimiento que tiene, puede abastecer y demás. Se compró Marvel, se compró DC Comics y demás. Bueno, ni les digo la oportunidad en el todos los días que tenemos de este tipo de servicio. Capaz que dentro de unos años el MBA que hagan sus hijos va a ser un MBA donde no esté yo hablando ni ustedes escuchando, sino ellos a demanda con una capacitación a medida que ofrezcan las universidades, donde las universidades no van a ser algo físico, sino van a ser algo virtual. Y ahora vemos el ciclo del proceso de un servicio y dejamos hasta la clase que viene donde vamos a retomar este tema y vamos a entrar a definir el proyecto. Compra o contrato de servicio, lo que ustedes firman cuando contratan un servicio. Procesos internos de la manufactura del servicio. Y percepción de la empresa sobre las necesidades del cliente. Recuerden esto, cómo el cliente percibe lo que le estamos dando, que es distinto a lo que nosotros imaginamos que damos. Entonces tiene que estar muy claro esto. Lo que le damos al cliente tiene que ir en línea a lo que nosotros somos capaces de empatizar con el cliente. Si nosotros somos incapaces de empatizar lo que siente el cliente, vamos a fracasar. Creamos el producto o servicio y el cliente, si está insatisfecho, no nos vuelve a comprar y busca nuevos proveedores. Y si el cliente está satisfecho, reitera la compra. Porque va a haber una percepción, va a haber un servicio percibido en todas las dimensiones. Si se siente bien, si se siente cómodo con el servicio y demás. ¿Eh? Por ejemplo, ahora nosotros tenemos un servicio caro de Fivertel o de los proveedores. Bueno, veamos y veremos muy pronto el servicio que ofrece Starlink en Argentina y migraremos o no de acuerdo a eso. Va a haber mucha gente. No hay nada más infiel que un cliente. Y con esto doy por finalizada la presentación del día de hoy en términos de haber mostrado un poquito, cosa que vemos la semana que viene, de servicios. Y culmino el tema de grabación y pasamos estos 20 minutos a atender las demandas de ustedes.